porque así todos hablamos el mismo idioma y evitamos confusiones como tal. Entonces, una consolidación que es específicamente es una ocupación del espacio aéreo que lo vamos a ver en la tomografía como un aumento homogéneo en la atenuación del parénquima y se van a ocultar los márgenes de los vasos y las paredes de las vías respiratorias. En la consolidación podemos ver broncograma aéreo como lo observamos en la imagen superior de la derecha. El vidrio esmerilado es la imagen siguiente hacia la izquierda superior. Vemos que es un aumento en la atenuación del parénquima también, pero en menor grado comparado con la consolidación. Aquí las estructuras subyacentes, como habíamos dicho, los márgenes bronquiales y vasculares, se conservan, pero no se ven tan bien definidos como en un pulmón normal. El crazy paving, que es el que le sigue, inferior derecho, perdón, también se llama empedrado irregular o pavimento irregular y es un engrosamiento de los septos inter e intralobulillares que tiene un fondo de vidrio esmerilado. Entonces simula un piso adoquinado irregularmente. Y ahí viene su nombre de crazy paving. En la última imagen, inferior izquierda, inferior derecha, perdón, observamos distorsión de la arquitectura. Aquí vamos a tener un desplazamiento normal de las estructuras del parénquima, como los bronquios, los vasos, las fisuras, los septos, y generalmente esto va a estar causado pues, por alguna enfermedad pulmonar que dejó esto como secuela. Generalmente se asocia a fibrosis y a pérdida de volumen. Entonces, ya que tenemos estos términos claros, vamos a hablar de las imágenes como tal en la neumonía por coronavirus. Entonces, lo que tenemos hasta ahora, las descripciones, se han basado en los pacientes que han tenido hospitalizados con sospecha de neumonía viral, que lo han confirmado pues, con la prueba de laboratorio y con el cuadro clínico. Sobre todo pues, los pacientes en China, que recordemos que allá fue donde empezó esta pandemia, y por eso pues, ellos han tenido más tiempo de escribir artículos y publicar literatura. Entonces, la PCR viral como tal tiene una sensibilidad variable, más bien baja. Esto dicen que puede ser por la carga viral que hay presente en las muestras al momento pues, de la toma, o por un error del laboratorio como tal. Como es algo relativamente nuevo, no hay una estandarización para medirla, entonces a veces hay falsos negativos. Se ha descrito que la tomografía de tórax puede tener una sensibilidad entre el 56 y el 98%. Esto es variable, por eso es importante tener en cuenta el contexto clínico y las otras pruebas con las que contamos para diagnosticar la enfermedad, pero puede ser útil para rectificar los falsos negativos obtenidos con la PCR en las primeras etapas del desarrollo de la enfermedad. A pesar de la alta sensibilidad en el diagnóstico, la especificidad no es tan buena como ya vamos a ver. Y un gran porcentaje de pacientes puede tener ya alteraciones en las imágenes antes de presentar una PCR positiva. Entonces, esto nos puede servir en ciertos contextos para definir el manejo o la localización de ciertos pacientes. Entonces, como habíamos dicho, sensibilidad hasta el 97%, especificidad más bien bajita, 25%, y una precisión diagnóstica del 68%. Esto lo sacaron de un estudio hecho en China, publicado en Radiology, en el que evaluaron más de 1000 pacientes con la enfermedad. El estudio pues, más grande que hay hasta el momento. También reportaron que hasta el 42% de los pacientes pueden tener mejoría imagenológica en las tomografías que se les hicieron de seguimiento antes de que se negativice la PCR viral. Y que los signos de tomografía van a empezar a mejorar gradualmente, o sea, ir desapareciendo, disminuyendo los hallazgos, más o menos 14 días después de haber empezado los síntomas. En las imágenes también podemos tener falsos positivos, generalmente son por neumonías virales de otras etiologías, que en el contexto de control de una enfermedad de emergencia, como estamos en este momento, pues es aceptable si no
si pasamos a algún paciente pues con otro diagnóstico etiológico. Básicamente, los errores en falsos positivos o falsos negativos de las tomografías se cometieron cuando los hallazgos fueron muy sutiles, sobre todo cuando la enfermedad estaba muy temprana o cuando tenía una presentación atípica, que esto pues siempre puede suceder. Entonces, hablemos de la radiografía primero. Hay personas que creen que la radiografía en este contexto no tiene validez, pero sí lo tiene, apoyado por la literatura. Lo ideal es intentar hacerla siempre portátil, intentar hacer una doble proyección a lateral. Es muy importante hacerle énfasis al luego la calidad de la radiografía porque puede ser el único estudio con el que contemos para la evaluación del paciente, entonces es mejor tratar de obtener la mayor calidad posible. Y pues lo ideal es tratar de minimizar la movilización de los equipos portátiles, tratar de no movilizar al paciente entre una sala y otra, sino llevar el equipo hasta donde él está. Y si vamos a entrar un equipo portátil de rayos X a una sala aislada, lo ideal sería dejarlo allá. Claro que esto se complica, sobre todo en nuestro medio, que no contamos con tantos equipos disponibles para hacer estos exámenes. Entonces, básicamente en todos los pacientes con sospecha de neumonía debemos solicitar radiografía de tórax, pero en el contexto de esta pandemia hay que personalizar cada paciente según los síntomas y la condición clínica que tenga. En cuanto a los hallazgos, vamos a ver que es mucho más frecuente ver opacidades pulmonares en ambos campos pulmonares bilaterales, hasta en un 75%. Es menos frecuente tenerlas unilaterales, pero pueden pasar en el 25% de los pacientes para que no vayamos a descartar una consolidación, por ejemplo, periférica de un solo lado, diciendo que es otra cosa, y resulta que sí era pues el diagnóstico de coronavirus. Y pues también es posible encontrar una radiografía simple de tórax normal o que los hallazgos sean muy sutiles y que sea patológica la tomografía. Efectivamente, tal vez vemos la radiografía algunas anormalidades que no vimos al principio, pero a veces es difícil porque los hallazgos pueden ser muy sutiles, pero es importante evaluar cada radiografía con cuidado para que no se nos vaya a pasar ningún hallazgo, por más sutil que sea. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un caso. Estamos comparando los rayos X y la tomografía de un mismo paciente. En la tomografía vemos que las flechas están señalando opacidades en vidrio esmerilado en el lóbulo inferior derecho, que en la radiografía no logramos caracterizar, probablemente todos lo habíamos leído como normal, y estos estudios fueron realizados con una hora de diferencia. Entonces, a veces es difícil, a veces no es posible. Acá tenemos otro caso que nos muestra que los rayos X podrían ser útiles en el seguimiento de la enfermedad. Vemos las imágenes de un paciente que tiene infección por coronavirus. La imagen de la izquierda fue la de ingreso. Vean que está básicamente normal, es una placa portátil. Vemos algunas opacidades periféricas, pero fue leída como normal. Y 4 días después el paciente requirió ventilación mecánica. Le hicieron una placa de control, la de la derecha, y pues ya vemos que tiene consolidaciones bilaterales y el compromiso del parénquima es mucho mayor. Aquí tenemos los rayos X de un paciente de 83 años que tiene varias comorbilidades, insuficiencia mitral, hipertensión pulmonar, fibrilación auricular, y fuera de eso tiene una neumonía por coronavirus. Vemos que hay opacidades en vidrio esmerilado y hay una consolidación en el lóbulo superior derecho y otra en el lóbulo inferior izquierdo que nos están señalando las flechas amarillas. Entonces vean que en este caso no necesariamente hay que irse de entrada con la tomografía, sino que en los rayos X vemos las anormalidades. En cuanto a las indicaciones de la tomografía, las diferentes guías y las publicaciones que han sacado han demostrado, han dejado claro que no la tenemos que utilizar de manera indiscriminada. Esto es muy importante porque tenemos que proteger el servicio de radiología, pues los hospitales cuentan con un único servicio de radiología, hay muchos que solamente tienen un tomógrafo y hay que tener en cuenta las medidas de aislamiento que vamos a ver más adelante. Perdón.
Entonces, para ordenar estos estudios, la sospecha clínica es obligatoria. Eso pues ya está más claro para los clínicos que para nosotros, pero no se le debe mandar este estudio primero a cualquier paciente con diagnóstico de coronavirus, sobre todo si es asintomático, y pues cualquier paciente con síntomas respiratorios si no tiene epidemiológicamente el riesgo o si no tiene otros hallazgos. Tenemos que hacer el estudio con adquisiciones volumétricas para evaluar la multiplanaridad, que es muy importante, y sin contraste. No hay necesidad de mandar contraste para este estudio. Tampoco hay que hacer un protocolo de alta resolución. Con una tomografía simple de tórax es suficiente. Entonces, ¿cuándo va a estar indicado? Como les digo, hay que personalizar cada caso. Esto todavía no está muy bien establecido. A veces existe algo de controversia entre las publicaciones que hay, pero básicamente cuando hay una discrepancia clínica de laboratorio o radiológica, sobre todo en pacientes que estén graves, con alta sospecha pues, de la enfermedad, que tengan rayos X normales, o cuando tenemos dificultad para obtener la PCR viral o que sea no concluyente. Pacientes los que tenemos la sospecha clínica que tienen necesidad de hospitalización y hay que tomar una decisión en cuanto a la ubicación hospitalaria, decidiendo si los tenemos que aislar o no. Por ejemplo, en otra patología crítica, cuando tenemos la duda diagnóstica del coronavirus y tenemos que tomar una decisión terapéutica inmediata. Y el diagnóstico rápido nos va a ayudar a aumentar la protección de los tratantes. Por ejemplo, un paciente que tenga una neumonía por sospecha de una neumonía por coronavirus y una apendicitis. Entonces, como va a ser llevada a cirugía, hay que tratar de aclarar el diagnóstico para que el equipo quirúrgico tome las precauciones necesarias. Bueno, entonces vamos a hablar de las recomendaciones específicas de la guía del Colegio Americano de Radiología, la ACR. Entonces ellos son muy claros en que la tomografía no debería usarse como una técnica ni de tamización ni de primera línea en el diagnóstico. Hay que utilizarla de forma muy limitada y reservarla a pacientes hospitalizados y que tengan indicaciones específicas, sobre todo los pacientes sintomáticos. Un paciente asintomático, así sea positivo para la infección, no tiene indicación de realizarle una imagen diagnóstica, porque esto no nos va a cambiar la conducta. Y recordemos que ser positivo para una infección por coronavirus no es lo mismo que tener compromiso pulmonar por coronavirus. Además, hay que utilizar medidas de control de infección después de estudiar a los pacientes infectados. De estos vamos a hablar más adelante, pero es algo para tener en cuenta. Debemos priorizar el uso de equipos portátiles, como les dije ahora, y de ser posible, dejarlos en las zonas donde los pacientes están aislados. Esto a veces técnicamente, logísticamente no es posible por la poca disponibilidad de equipos portátiles que tenemos, pero idealmente es lo que se debería hacer. Y obviamente los radiólogos debemos estar familiarizados con los hallazgos por imagen de la neumonía por COVID-19 para ayudar al diagnóstico en el contexto clínico adecuado y siempre y cuando los clínicos nos proporcionen pues la información suficiente del paciente, porque es muy fácil en los estudios de enfermedades parenquimatosas pulmonares cometer un error de interpretación cuando no se cuenta con la suficiente información clínica. En los puntos clave del Colegio Americano de Radiología, ellos no recomiendan utilizar la tomografía para diagnóstico como tal. Son muy claros en que las pruebas virales siguen siendo los únicos métodos específicos para el diagnóstico y se requieren como confirmación, incluso cuando los hallazgos clínicos e imaginológicos sean sugestivos o compatibles con la infección, hay que confirmar siempre con la PCR viral. Pero a veces no contamos con la prueba viral, como nos está pasando en este momento, entonces en este caso se podría considerar, eso lo vamos a explorar más adelante. Hay que tener en cuenta que los hallazgos radiológicos en los estudios de tórax de esta enfermedad son inespecíficos y se pueden sobreponer con otras infecciones virales. Entonces, por eso hay que tener muy claro el contexto clínico y saber que si la imagen no nos va a cambiar la conducta clínica, no se debería realizar. Así el paciente esté grave, intubado en UCI, si lo vamos a manejar de la misma manera
¿para qué le vamos a ordenar una tomografía de tórax? En cuanto a los hallazgos específicos por imagen, entonces se ha visto que la opacidad de vidrio esmerilado es la más frecuente, presente en un 86% de los casos, seguida por la distribución bilateral, que inicialmente es del 75% y aumenta casi el 100% a medida que avanza la enfermedad. Es también frecuente encontrar la distribución periférica, que está presente en más del 30%, las consolidaciones y el empedrado o crazy paving, que están en un 30 y un 20% de los pacientes respectivamente. Hay que resaltar que los micronódulos, las cavitaciones, las adenomegalias y el derrame pleural no han sido descritos en el patrón clásico de neumonía por coronavirus. Entonces, si vemos alguno de estos hallazgos, deberíamos pensar en otro diagnóstico. Aquí ya entramos a los patrones por imagen. La Sociedad Británica de Imagen Torácica publicó una guía y describió patrones por imagen de esta enfermedad. Entonces, el patrón clásico como tal se caracteriza por opacidades múltiples en vidrio esmerilado, predominio periférico y en los lóbulos inferiores. Eso es lo clásico. Puede estar acompañado o no de los siguientes hallazgos: empedrado irregular, el crazy paving, broncograma aéreo, consolidación periférica o patrón en halo reverso, que se refiere a una zona focal de vidrio esmerilado que está rodeada por una zona en anillo de mayor atenuación, como si fuera una consolidación, como si fuera una zona en vidrio esmerilado rodeada por un anillo de consolidación. Es frecuente que el compromiso sea bilateral, como ya vimos, pero recordemos que puede ser unilateral y no por ser unilateral podemos descartar de entrada el diagnóstico. Entonces veamos algunos ejemplos. Acá tenemos las imágenes de una mujer, la imagen de una mujer de 62 años que tiene vidrio esmerilado multifocal y bilateral de predominio periférico y tiene algunas zonas en empedrado, en crazy paving. En esta imagen vemos un paciente de 47 años que tenía 2 días de fiebre y tos productiva. En las imágenes superiores vemos la tomografía inicial de ingreso, en las que vemos pequeñas zonas mixtas de consolidación y vidrio esmerilado, sobre todo en la parte posterior del lóbulo de los lóbulos inferiores. Y en las imágenes inferiores están la tomografía de seguimiento que se hizo 2 días después, la que se evidencia presión de los hallazgos, con extensión al lóbulo superior derecho adicionalmente. Acá tenemos la imagen de un paciente hombre de 29 años que tenía síntomas respiratorios y fiebre. Observamos opacidades en vidrio esmerilado y consolidaciones con una distribución difusa y bilateral, son confluentes, parcheadas, y la distribución es predominantemente periférica. Acá tenemos a la izquierda la imagen de un hombre de 36 años y a la derecha un hombre de 69 años. Los dos estuvieron en Wuhan, o esa ciudad china donde empezó la pandemia, y vemos opacidades en vidrio esmerilado en el paciente de la izquierda en ambos lóbulos superiores. Por eso es que nos sirve la multiplanaridad. A veces es más fácil definir la distribución en una imagen coronal. Y en el de la derecha vemos las opacidades también en vidrio esmerilado, pero en los lóbulos inferiores también con una distribución más periférica. Entonces, en cuanto al patrón probable, este ya nos va a implicar una mezcla de consolidaciones periféricas y centrales también, pero van a predominar en los lóbulos inferiores. El vidrio esmerilado no es tan frecuente como en el patrón clásico y puede haber un patrón en al reverso, que ya pues habíamos dicho que era. En cuanto al patrón indeterminado, vamos a ver imágenes que no se van a definir como patrón clásico o probable. Esto suena lógico, pero es lo más importante. Lo que no nos entre en el patrón clásico o probable va a ser hallazgos indeterminados. ¿Qué vamos a ver? Vidrio esmerilado, que no necesariamente va a ser periférico, puede ser central o acompañado de fibrosis. Si vemos vidrio esmerilado con fibrosis, debemos pensar en una enfermedad intersticial
pero recordemos que pueden existir contextos en los que un paciente tenga una enfermedad intersticial de base y pues se sobreinfecte con coronavirus y haga una neumonía, entonces esto siempre es una posibilidad. Recuerden por favor desactivar el micrófono. O un paciente que tenga por imagen un patrón clásico o probable, pero que el contexto clínico no sea el correcto para el coronavirus, o que está sugiriendo un diagnóstico alternativo por la presentación clínica que tiene. Y ya, el patrón no característico o no COVID, como lo llaman las guías, ya son imágenes típicas de enfermedades específicas, como por ejemplo una neumonía lobar, una infección cavitada, nódulos centrilobularios con patrón en árbol de gemación, adenomegalias o una fibrosis pulmonar establecida como hallazgos únicos. Esto nos debería hacer pensar en otro diagnóstico y en el contexto de esta pandemia decir simplemente que es un paciente con un patrón no COVID o no característico, y así lo podemos sacar del algoritmo de enfoque pues, de este diagnóstico. También la Sociedad Británica de Imagen Torácica, que fue la que nos describe los patrones, propuso una clasificación de severidad, según los hallazgos imagenológicos, en 3 categorías: leve, moderado severo y severo. La categoría leve puede incluir cualquiera de los patrones anteriores sospechosos, el clásico, probable o indeterminado, pero se va a caracterizar por tener exclusivamente opacidades en vidrio esmerilado y 3 o menos lesiones, todas de máximo 3 centímetros. Ya el patrón moderado severo puede tener también cualquiera de los patrones sospechosos anteriores, puede tener también opacidades en vidrio esmerilado exclusivamente, pero ya van a ser más de 3 o alguna de ellas va a ser mayor de 3 centímetros. Por favor, desactiven el micrófono. O se va a caracterizar por tener hallazgos mixtos de opacidades en vidrio esmerilado y consolidaciones. Y la clasificación severa se va a caracterizar por ya tener un compromiso difuso de vidrio esmerilado o consolidaciones con distorsión de la arquitectura, que estos hallazgos ya nos sugieren que hubo una complicación por un síndrome de dificultad respiratoria aguda. En cuanto a los cambios tomográficos en el tiempo, los dividieron en diferentes estadios. El temprano, que va del día 0 al 4, progresivo, entre 5 y 8 días, el pico, entre 10 y 13 días, y el de regresión, que es cuando ya han transcurrido más de 14 días. Idealmente vamos a ver las opacidades en vidrio esmerilado con el gradular crazy paving y el compromiso pulmonares en pocos lóbulos. Luego el vidrio esmerilado se va a extender y va a comprometer más lóbulos, aumenta el empedrado irregular y aparecen las consolidaciones. Ya si no hay complicaciones que puedan dejar secuelas, hay una resolución gradual de los hallazgos después de los 14 días. Entonces, aquí en estas imágenes observamos a una paciente de 59 años que tenía 5 días de tos. Ella presenta opacidades en vidrio esmerilado bilaterales, no tiene consolidaciones ni distorsión de la arquitectura, y podemos decir que esto es una fase temprana de infección por COVID-19. ¿Puedes volver un segundito a la tablita anterior, por favor? Esto, sí, claro. Recuerden de todas formas que la presentación Gracias. se va a grabar y se va a publicar en el canal de la unidad. Bueno, entonces aquí tenemos a la izquierda las imágenes de un hombre de 49 años que tenía fiebre y desaturación, tiene opacidades bilaterales en vidrio esmerilado que tienen mayor densidad al compararlas con la de la paciente anterior que estaba en una fase temprana, y bandas fibróticas que nos están señalando las flechas amarillas, así como bronquiectasias. Y a la derecha vemos un paciente que tiene fiebre y tos seca con dificultad respiratoria. También vemos opacidades en vidrio esmerilado bilaterales de mayor densidad.
Este paciente tiene además consolidaciones en el lóbulo inferior derecho y bronquiectasias de tracción, que nos está señalando la flecha verde en este momento, y bandas fibrosas, que nos señala la flecha amarilla. Los hallazgos de estos dos pacientes se pueden considerar como una fase tardía de la infección por COVID-19. Entonces, pues, vemos las diferencias de una fase temprana y una fase tardía por imagen, obviamente. Bueno, hablando de las complicaciones pulmonares de la neumonía por COVID como tal, lo principal que tenemos que tener en cuenta es el SDRA o el síndrome de dificultad respiratoria aguda. Este implica que hay un daño alveolar por una injuria pulmonar severa secundaria a la infección viral. No lo podemos confundir como parte de la progresión normal de la enfermedad, sino que esto es una complicación, porque además esto es algo que puede dejar secuelas. La neumonía por coronavirus como tal no necesariamente va a dejar secuelas, a menos que se complique en un SDRA. Entre los hallazgos que podemos ver en el SDRA, que son variables según la fase en la que se adquiera el estudio y la capacidad que tenga el pulmón de recuperarse, van a ser pues el crazy paving, el empedrado, neumatoceles, bandas fibróticas, broncograma aéreo, distorsión de los bronquios y de la arquitectura, bandas subpleurales y derrame pleural. Recordemos que la complicación y las secuelas que deja este síndrome es la fibrosis pulmonar, y eso es lo que aumenta la morbimortalidad en esos pacientes. Entonces ahora analicemos algunos casos. Acá vemos a un hombre de 34 años que tenía fiebre de 4 días de evolución y una PCR positiva del 8 de febrero. En la tomografía inicial vemos un nódulo, el que está en el recuadro amarillo, con el signo del halo reverso en el lóbulo inferior izquierdo. Recuerden que el halo reverso es la zona central de vidrio esmerilado con el anillo de mayor densidad o de consolidación, y acá pues eso es lo que observamos. En la imagen inferior es la tomografía de control. Acá vamos a ver que hay una progresión del vidrio esmerilado, ya compromete varios lóbulos de forma bilateral y se resolvió el nódulo que habíamos observado inicialmente. Entonces, si vamos a ver la tomografía inicial, las imágenes superiores, podríamos decir que estamos en un estadio temprano de la enfermedad, en un paciente con una severidad moderada, porque tiene pues una zona de consolidación y vidrio. Esto recordemos que es moderado. Y si vamos a ver la tomografía de control, ya vamos a ver un estadio progresivo, pues la enfermedad está progresando y persiste la misma severidad moderada. Aquí tenemos el caso de una mujer de 49 años que tenía fiebre de 4 días de evolución. El 4 de febrero la PCR viral fue positiva. En las imágenes iniciales de la columna más hacia la izquierda vemos el patrón clásico con opacidades en vidrio esmerilado. Se le hizo un control 14 días después, las imágenes de la derecha, en las que vemos que hay una resolución gradual de estas opacidades. Y en estas 3 tomografías podemos ver básicamente todos los estadios de la enfermedad: la temprana, la progresión y la fase de resolución. La persona que tiene el micrófono activado y está digitando, si lo puedo apagar, por favor. Gracias. Bueno, acá tenemos el caso de un señor de 62 años, 2 semanas de evolución de fiebre y un día de disnea. La PCR viral fue negativa, se le realizó el 11 de febrero. Podemos observar que en la tomografía de ingreso, el 27 de enero, tenía opacidades en vidrio esmerilado bilaterales, configurando un patrón clásico, y estas progresaron en tamaño y densidad en un día. Vean que el 28 pues los hallazgos son mucho más notorios. El 7 de febrero se hizo una nueva imagen que ya evidenció consolidaciones periféricas, viendo el patrón clásico de la enfermedad, y a los 6 días se le realizó una tomografía de control y se empezó a ver que había una resolución parcial de los hallazgos, ya entrando en una fase resolutiva. Y finalmente acá tenemos el caso de una mujer de 63 años, tenía 11 días de evolución de fiebre y la PCR viral negativa. En las imágenes de ingreso del 28 de enero vemos el patrón clásico,
opacidades en vidrio esmerilado y las consolidaciones multifocal aumentaron y persistieron 16 días después cuando se le hizo el control. Esta paciente pudo haber hecho una complicación y no necesariamente va a presentar resolución de estos hallazgos por imagen. Entonces hablemos de un tema muy controvertido recientemente como es la ecografía. Pues ya en el departamento varias especialidades dedicadas al cuidado crítico, bueno, los intensivistas de pacientes, han preguntado por el uso de la ecografía porque hay literatura que ha descrito que puede ser un método alternativo para pacientes críticos. Sobre todo porque cuando lo describen han extrapolado los hallazgos en otras infecciones respiratorias. ¿Cuál es el problema en nuestro medio? La disponibilidad básicamente, tanto de equipos como de radiólogos y de equipo de protección personal. De todas maneras, así hay artículos que lo mencionen como una posible alternativa, hay que tener en cuenta que ninguna de las guías publicadas hasta el momento recomienda la ecografía dentro del algoritmo diagnóstico. ¿Por qué? Es difícil, incluso para el seguimiento, obtener una imagen que tenga buena reproducibilidad, que sea reproducible, y fuera de eso supone una mayor exposición al personal que lo realiza. Nosotros en casi todos los hospitales de la ciudad no tenemos suficientes ecógrafos portátiles que se puedan, digamos, destinar solamente a servir donde van a estar aislados los pacientes con coronavirus. No tenemos equipos de protección y la calidad de los equipos con los que contamos limitan un poco la visualización de los hallazgos en los adultos. Lo que hay que dejar muy claro es que no es una alternativa a la tomografía en ningún contexto. Que en casos específicos se puede comentar con el radiólogo, ver si es una ecografía, listo, puede ser. Pero tengamos en cuenta que nosotros en los adultos realizamos la ecografía casi específicamente para evaluar el derrame pleural, y esta no es una enfermedad que clásicamente se acompañe de derrame pleural. Para visualizar el parénquima en toda su extensión, no hay nada que reemplace la tomografía. Entonces no quedemos con la idea de que la ecografía en este momento es una alternativa de imagen. Como les digo, no la menciona ninguna guía de algoritmo en su algoritmo. Bueno, entre los diagnósticos diferenciales más importantes, pues digamos que es difícil tenerlos en cuenta ahora que tenemos la pandemia y que toda la atención está enfocada en el coronavirus, pero pueden existir, por eso hay que mencionarlos. Dentro de los más importantes, las neumonías virales, la más frecuente por influenza. Por imagen es difícil de diferenciar, pero se ha descrito que puede tener mayor distribución peribroncovascular de los hallazgos y acompañarse de engrosamiento de las paredes bronquiales. Las neumonías bacterianas atípicas también se podrían parecer, más frecuentemente por micoplasma. Recordemos que esto es más común en niños y en adolescentes. También se asocia a engrosamiento bronquial y puede tener nódulos centrilobulillares asociados, un hallazgo que no es característico en el COVID-19, como ya lo habíamos dicho. Las enfermedades intersticiales, aquí hay un problema sobre todo de sobreposición, porque obviamente estos pacientes son susceptibles a infectarse por coronavirus, hacer una neumonía y tener mayor compromiso pulmonar, ¿cierto? Dentro de las enfermedades intersticiales que más se parecen pues por imagen, que se puede confundir fácilmente, es la neumonía de organización, que clásicamente implica consolidaciones y opacidades en vidrio esmerilado. Lo que hay que tener en cuenta en estos casos es la clínica. Aquí es donde se orienta el diagnóstico y pues tengamos en cuenta que cuando nosotros vamos a evaluar una tomografía de alta resolución por una enfermedad intersticial pulmonar, tenemos que tener en cuenta la clínica porque si no es muy fácil que nos equivoquemos en el diagnóstico. Entonces por eso les pido el favor a los clínicos que sean
claros a la hora de ordenar el estudio, tratando de dar la mayor información posible. Ahí donde dice justificación clínica, nosotros siempre leemos eso, no crean que no. Y pues hablar con el radiólogo o el departamento de radiología en esta pandemia que estamos viviendo. Y el edema pulmonar, pues podrían entre los diferenciales, sobre todo para las presentaciones no clásicas de la neumonía por coronavirus. Recordemos que la distribución de este es más bien central y peribroncovascular, y nuevamente la clínica o las enfermedades de base del paciente nos pueden orientar un poquito para saber que es un edema pulmonar y no una neumonía viral. Sin embargo, es posible que ante un aumento importante del número de casos y cuando hay problemas para la realización de la PCR, como ha pasado en la ciudad y en el país últimamente, podríamos plantear las técnicas de imagen para el diagnóstico de los pacientes. Hay un algoritmo que ha sido propuesto por la Sociedad Británica de Imagen Torácica en colaboración con algunos radiólogos italianos, y es este que estamos viendo acá. Entonces, nuevamente, repito, no sobra decir que veamos que por acá la ecografía no está en ningún lado, ni acá, ni en las guías de la ACR, ni en alguna de las publicaciones que nos oriente cómo enfocar el diagnóstico por imagen de los pacientes con coronavirus. Entonces, empecemos con un paciente que tiene sospecha de coronavirus. Como dijimos, los laboratorios son muy importantes, pues obviamente el nexo epidemiológico de nuestro medio que todavía no está distribuida la infección, pues. Entonces, si tenemos un paciente estable, hay que analizar si la clínica amerita hacer rayos X. Si los rayos X son normales, le vamos a dar al paciente alta con aislamiento. Si son anormales, se puede hacer seguimiento con aislamiento si estamos sospechando que es un caso de coronavirus, o simplemente se considera un diagnóstico alternativo que nuevamente se llama no COVID-19, así es como lo han determinado los algoritmos. En el paciente inestable, entonces, siempre deberíamos hacer los rayos X y vamos a obtener 3 posibles patrones. El clásico con opacidades periféricas y bilaterales que deberíamos aislar, el indeterminado o el COVID-19 es el que no tenemos que aislar. En el caso del indeterminado, que es el difícil, podemos hacer una tomografía de tórax. Nuevamente vamos a poder ver un patrón clásico que tenemos que aislar, o un patrón no COVID-19 que no tenemos que aislar, o nuevamente un patrón indeterminado. Ya habría que individualizar y pues tener en cuenta la clínica y las pruebas de laboratorio, y ya queda a criterio del clínico si tratarlo como una neumonía por coronavirus y si lo aísla pues en ese contexto. La misma Sociedad Británica de Imagen Torácica propuso una plantilla de reporte para tratar de estandarizar los hallazgos y que no se nos pase lo importante que hay que reportar, y tratar de dar una conclusión que pueda ser clara para todos los clínicos, respondiendo a la pregunta o no de si hay sospecha de hallazgos compatibles con infección por COVID-19. Entonces, ¿qué tenemos que incluir? Los datos clínicos del paciente. Nuevamente, para los clínicos escépticos, para nosotros es muy importante tener en cuenta los datos clínicos, además de escribir los hallazgos radiológicos y su distribución, en qué lóbulos está, si es periférico, central o mixto, utilizando imágenes multiplanares, sobre todo las axiales y las coronales, tratando de clasificarlos en uno de los patrones de imagen que ya mencionamos. Además, el número de lesiones y la extensión, si podemos pues medir el tamaño, esto nos puede ayudar a categorizar la enfermedad como leve, moderada o severa, y esto podría ayudar a plantear el manejo clínico de estos pacientes. También hay que mencionar si vemos signos de una enfermedad pulmonar de base, por ejemplo, enfisema o una fibrosis pulmonar previa, ya que esto cambiaría el manejo. Y en la conclusión tenemos que definir el estudio en uno de estos 4 patrones.
o un estudio normal, un estudio clásico o probable para COVID-19, indeterminado para COVID-19 o no compatible o no COVID-19. Y pues hay que especificar el patrón y la severidad de cada caso cuando es probable o indeterminado. El seguimiento específicamente. El problema es que hasta ahora no hay suficiente evidencia de que haya indicación, de cuáles son las indicaciones del seguimiento. Sabemos que no está indicado en todos los pacientes, mucho menos en los pacientes asintomáticos, y para los pacientes que requieren hospitalización o que están graves, no hay un intervalo de tiempo establecido en el que se deba realizar. Nuevamente hay que individualizar a cada paciente. Básicamente estaría indicado en pacientes en los que tenemos sospecha de complicaciones, un curso clínico no esperado o que estemos sospechando un diagnóstico alternativo. Pero la necesidad de la imagen se basa más que todo en la evolución clínica y cómo la imagen puede cambiar el manejo del paciente. Nuevamente, si no vamos a cambiar la conducta clínica del paciente, no hay por qué mandar una imagen diagnóstica. Hay que tener en cuenta las precauciones que debe seguir cada servicio de radiología. Esto es de un artículo que sacó la Sociedad Norteamericana de Radiología, hablando de las precauciones que tiene que tener cada departamento de radiología cuando va a estudiar estos pacientes infectados o con sospecha. Entonces, básicamente tenemos que maximizar el uso de equipos portátiles, como ya habíamos dicho. Y hay que movilizar al paciente porque obviamente pues no contamos con tomógrafos portátiles. Lo ideal es ponerle una mascarilla quirúrgica y ya para el personal de salud como tal. Entonces, el Centro de Control de Enfermedades, hasta el 4 de marzo por lo menos, recomienda que la protección con mascarillas quirúrgicas es suficiente, a menos que vaya a haber involucrado un procedimiento que implique movilización de secreciones respiratorias o que vayamos a tener contacto estrecho con un paciente que tenga diagnóstico confirmado o que sea altamente sospechoso. En estos casos sería mejor utilizar la N95, pero como les digo, no hay suficiente evidencia, aunque estas son las recomendaciones del CDC. Adicionalmente, se debe utilizar una bata de manga larga, antifluidos y desechable, guantes desechables, protección ocular y, si es posible, una máscara facial. Todas estas medidas extremas se basan en los datos que ellos revisaron del personal que estuvo expuesto a pacientes con coronavirus, y entre los que utilizaron este equipo de protección completo hubo una menor incidencia de la manifestación pues, de la enfermedad. En cuanto al ambiente en el que vamos a estudiar al paciente, básicamente todos los equipos que entran en contacto con el ambiente del paciente se deben desinfectar después del estudio. No estoy hablando solamente de la cama pues del tomógrafo donde vamos a acostar al paciente, no, también las pantallas de la estación de adquisición, el teclado, el ecógrafo si está dentro de la sala pues de tomografía, los equipos que toman signos vitales, todo esto hay que desinfectarlo con agua y jabón o con un desinfectante intermedio, generalmente alcohol. Ya pues idealmente por personal de limpieza que es entrenado específicamente para hacer esta limpieza. Y algo que es muy importante tener en cuenta para nosotros, el personal de radiología, y para los clínicos que van a ordenar los estudios, es que la descontaminación de la sala se va a demorar mínimo 60 minutos o más según el intercambio aéreo que tenga cada sala. Entonces, pensemos bien si a ese paciente sí justifica mandarle la tomografía, porque en un momento de crisis, cuando vamos a necesitar disponibilidad de todo el personal, no tiene sentido dejar la sala de tomografía aislada innecesariamente durante una hora. Y pues teniendo en cuenta que los pacientes no se van a dejar de enfermar de otras cosas, entonces sería maluco que acabemos de hacer un paciente con coronavirus innecesariamente y llegue un paciente con un síndrome aórtico agudo que hay que definirle o un trauma por un proyectil de arma de fuego que es frecuente en nuestro medio,
y pues ponerlo al coronavirus. Bueno, ya terminando entonces, recordemos las indicaciones de imagen, tratar de individualizar cada caso y por ningún motivo se debe ordenar imágenes en todos los pacientes. Esto queda claro. La tomografía no es una técnica de tamización o primera línea en el diagnóstico de la enfermedad, pero puede ser una alternativa en ausencia de pruebas específicas virales, como está pasando en este momento en nuestro medio, aunque la situación creo pues, que va a mejorar. Muy importante priorizar los estudios portátiles y tener en cuenta el tiempo de aislamiento del tomógrafo, mínimo 1 hora. Durante esta pandemia, lo ideal es siempre comentar el caso con el radiólogo antes de ordenar el estudio, tanto para resolver dudas como para coordinarnos, hacer un mejor manejo multidisciplinario. Hay que aclararle a todos los tratantes, esto pues lo podemos hacer nosotros, lo pueden hacer ustedes, que en caso de estar indicado el estudio con imágenes, se debe realizar con rayos X o tomografía. La ecografía no está recomendada por ninguna guía, ni como imagen inicial, ni como seguimiento, no. De todas maneras, todas las recomendaciones son provisionales y están sujetas a los cambios que se vayan produciendo a medida que vaya aumentando el número de casos evaluados. Les quiero agradecer a todos por asistir a la charla. En el departamento de radiología siempre estamos dispuestos a resolver cualquier duda en relación con las imágenes. Pues le pueden preguntar a cualquier residente o cualquier radiólogo del departamento y nosotros con mucho gusto vamos a responder estas dudas.